Continuamos. Vamos a la última clase del día de hoy. Cuando cometes un pecado, se siente indigno del perdón de Dios. Clase número 10. Cuando cometes un pecado, se siente indigno del perdón de Dios. Esto es porque no conocemos quiénes somos y porque muchos todavía no han aceptado el final de Juan 3:16. ¿Qué dice el final de Juan 3:16? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese término, vida eterna, muchos, aunque lo tienen, no lo aceptan. Eso es como está pasando ahorita con el mundo de los hombres que no quieren ser hombres. Y entonces a los que le decimos que esa no es la actitud de vida, nos dicen homofóbicos. Pero el que no conoce el jueguito de palabras, homo, hombre, fóbico, odio al hombre. ¿Quién es el que le tiene odio al hombre? El hombre que no quiere ser hombre. Más nada. Entonces nosotros, los heterosexuales, no somos homofóbicos. Los verdaderos homofóbicos son los hombres que no quieren ser hombres y la mujer que no quiere ser mujer. Pero ese es el cuento que nos venden cuando no sabemos la expresión, el dicho. Es decir, mujer que odia ser mujer y quiere ser hombre, homofóbica. Hombre que es hombre y no quiere ser hombre y quiere ser mujer, homofóbico, y nos quieren tirar el gancho a nosotros. Tan chévere, pues. Para eso hay que aprender un poquitico, ¿eh? Ajá, nos quieren tirar paquete a nosotros, la culpa. Entonces, eso sucede cuando usted como creyente comete una falta, comete un pecado, entonces se siente indigno del perdón de Dios. Ya va, ¿eres el primero que pecó? No. ¿Eres el último? Tampoco. Si usted ve la vida de los hombres que escribieron la Biblia, decía un predicador una verdad que no la había entendido. Dios es el único ser que se dio el tupe, dicen los argentinos, de que los hombres que escribieron de él escribieran lo que Dios los mandó a escribir de él, pero también que escribieran los errores que ellos cometieron. Porque naturalmente los héroes que tenemos en todas partes del mundo, la historia de Bolívar se cuenta lo bueno y lo malo que él hizo, ¿quién lo cuenta? Los adversarios. Napoleón se cuenta lo bueno. ¿Y quién cuenta lo malo que hizo Napoleón? ¿Ha oído usted que Napoleón en una ocasión se le cayó la corona en un río, en un lago? Y se lanzó un soldado y la sacó. Y entonces para nadar chévere con las dos manos se puso la corona el tipo. Y venía nadando. Cuando llegó a la orilla, le dice al edecán que le dieron un premio al hombre. Y luego que le dieron el premio, lo mandaron a matar porque esa corona cabe en una sola cabeza, la del rey. Oye, eso no tiene sentido, pero para el término de un rey, tenía que hacerlo. Y así sucesivamente. Ahora, oiga, si caemos 1000 veces en el mismo o diferentes pecados, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Lo que sí usted debe tener claro son las consecuencias que esas van a rodar por el filo del lomo suyo. Si acudimos con sinceridad a Él, nunca hay una segunda oportunidad delante de Dios para pedir perdón por un pecado o por los pecados cometidos. Siempre que acudamos a Dios a pedir perdón, para Él es la primera vez que vamos delante, que vamos. De las otras Él no se acuerda por causa del perdón. Es decir, quiere decir acá que si usted se descuida y comete X pecado, ok, falló, y fue y le pidió perdón a Dios, a los 15 días, al mes o a la semana, volvió a caer en el mismo tipo de pecado y vuelve otra vez a Dios y le llega, Señor, mira, yo vengo hoy otra vez. Vengo otra vez. Sí, Señor, yo vengo otra vez a pedirte perdón porque es que el tipo aquel me faltó otra vez y yo le eché unos puños a ese tipo como la otra vez. ¿Cuál otra vez? Ya, Señor, te olvidaste que hace 15 días yo vine y te pedí perdón porque le di unos pecosones a fulano. Si yo te perdoné, yo lo olvidé. Eso somos nosotros, que llevamos la cuenta de todas las veces que nos han hecho y los tenemos anotados.
¿Sí? Dios no tiene problemas con el perdón. Los que tenemos problemas con el perdón somos nosotros. Su amor no lo deja tener problema con el perdón. Ahora, esto no es una licencia, como se dice por ahí, una patente de corso para que vayas a pecar a diestra y a diestra y siniestra, porque pregúntale a Sansón cómo le fue en su vida por andar pecando. Pregúntale a David cómo le fue en su vida por andar pecando. ¿Sí? Pregúntale a Ananías y a Zafira cómo le fue en su vida por andar pecando. Y así sucesivamente. Pregúntale a Coré, Datán y Abirán cómo le fue en su vida por andar pecando. Vaya y le pregunta a Israel la desgracia de vida que han tenido y que están teniendo ahorita por andar de espaldas en contra del Dios que los llamó, para que fueran ejemplos, y ellos no han querido ser ejemplos. Ahora, en Mateo 18:22 tenemos una gran enseñanza acerca de lo que venimos diciendo. Oiga lo que viene, que esto tiene base bíblica también. La regla rabínica llamada Talmud de Babilonia alegaba que nadie debía pedir perdón a su prójimo más de 3 veces. Pedro, conociendo estas leyes, quiso ser generoso al sugerir hasta 7 veces. Su sorpresa es que Jesús le elevó el 70 a las 7, usando una hipérbole, refiriéndose a un perdón ilimitado. En esto podemos ver el carácter de Dios en cuanto al perdón. Dios nunca se cansa de perdonarnos. Su perdón es ilimitado. Los que vamos a tener problemas con estar cometiendo pecados a diestra y siniestra somos nosotros, pero Dios no tiene problema. Es decir, si Pedro se le acerca y le dice, Señor, ¿hasta cuántas veces yo he de perdonar a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7, sabiendo la regla que era de 3. ¿Qué le dijo Jesús? No hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Ese 70 veces 7, si usted lo multiplica, creo que son 490 al día. ¿Alguien podrá pecar contra alguien al día 490 veces? Y Jesús da una orden que hay que perdonarlo. Ahora, nunca Dios ha mandado a hacer, oiga, nunca Dios ha mandado a hacer a los hombres lo que Él no hace y vive. ¿Por qué? Porque Dios no es un inmoral. Dios no es como los fariseos, que mandaban a la gente a hacer y hacer y hacer, a mover pesadas cargas que ellos no movían ni siquiera con un dedo. Cuando Dios dijo, sé santo porque yo soy santo, no. Entonces, si Dios demanda acá el perdón sobre nuestros hermanos, es porque Él no tiene problema con eso. ¿Sí? Ahora, a Dios no le sorprende ni es una traición. Oiga, el pecado que cometas, Él sabía que ibas a pecar. Por esta causa nos dio recursos en contra de pecados. Juan 1:7 dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo tipo de pecado cuando andamos en comunión los unos con los otros. Primera de Juan 2:7 dice, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cristo murió y pagó un precio por los pecados que cometiste ayer, por los que cometes hoy y por los que vas a cometer mañana. Es decir, por perdón no hay problema. Por perdón no hay problema. El problema son las consecuencias, señoras y señores. Y que debemos de tener sentido de conveniencia, como nos enseñó nuestro hermano Pablo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Sentido de conveniencia. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar, porque el que se deja dominar por otro es esclavo de ese otro. Todo me es lícito. Ahora pregunto, ¿eso edifica? ¿Pecar edifica? No, eso destruye el hogar, destruye la finanza, destruye tu conciencia, incluso a muchos hasta el cuerpo se lo destruye. Entonces, no vale la pena andar pecando. Pero si por alguna circunstancia cometemos alguno, tenemos cómo y dónde ubicar el perdón. Nunca te acerques
nunca te canses de pedir perdón por los pecados que cometas, que Dios no se cansa de perdonarte. Cabe destacar que esta es una de las razones por la cual nos cuesta amar y perdonar, porque no conocemos la fuerza y lo extenso que es el amor y el poder de Dios o el perdón de Dios. A continuación voy a dar características de un hombre de Dios que conoce la fuerza que tiene el amor y el perdón de Dios. Fácilmente perdona. ¿Quién? El que conoce el amor y la fuerza del perdón de Dios. Fácilmente perdona, porque fácilmente Dios me perdona. Si yo sé hasta dónde llega el perdón de Dios, sé hasta dónde puedo perdonar. Por esta causa, no vivo condenando ni condeno a nadie, porque Dios no me condena y nunca lo hará. Amo cuando cometen y dicen contra mí las peores ofensas, porque Dios me ama, oiga, cuando cometo contra Él el peor de los pecados. Una de las causas que me permiten llevar una vida equilibrada es que siempre me pregunto cuando voy a decir o hacer algo, ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Y al tener respuesta, hago lo que él hubiera hecho. Una preguntita por aquí. Todos sabemos que cuando Jesús es tomado y llevado preso, todos los discípulos se disiparon, se fueron. Es más, hubo uno que lo negó con maldición. Bueno, resucita Jesús. ¿Qué le dijo? Díganle a ese cuerno de bandido que no quiero saber más nada de ellos. Los buscó. De paso, hubo un momento en el cual ellos ministerialmente volvieron a sus labores antiguas, a pescar. Allá no fue pues a buscarlo. Es que el tipo es empecinado yo. Eso es el amor. Ahora, ese amor es el que estamos llamados nosotros a practicar, a llevar, a mostrar. Y ese es una o la más poderosa de todas las armas que se nos han dejado. El amor. Ahora, cuando reincide en el perdón, cuando reincide en el pecado o en un tipo de pecado, cae en un complejo de inferioridad, autodepreciación y baja estima, hasta llegar al abandono, resignarse y entregarse al pecado. Esto pasa cuando no conocemos el amor de Dios. Cuando no conocemos el amor de Dios, cuando yo no he estudiado, ni he leído, ni he registrado sobre lo que es el perdón y sobre lo que Dios está dispuesto a hacer por mí, entonces fácilmente caigo en autodepreciación y baja estima y me abandono, me le entrego al pecado. Una de las causas por la cual nunca dejo de luchar en contra del pecado es que estoy consciente de que aunque caigamos en el pecado más bajo, más horrendo, más degradante, a causa de ese pecado dejaré de ser santo, pero no dejaré de ser justo. El pecado afecta mi santidad, no mi justicia. Cuando yo entiendo eso, entonces estoy cubierto con la coraza de justicia. Si yo no entiendo esto y por cualquier pecado tonto o estúpido que yo cometa me aparto, yo no estoy vestido con la coraza de justicia, aunque la tenga. Y entonces, por ese lado, estoy desarmado. Ahora, en el estudio que tiene este ministerio acerca del poder de la justicia, daremos mayor explicación sobre la justicia y lo relacionado a ello, y esa si no la hemos visto, va a ser la clase número 13, si mal no recuerdo.
Apresto como calzado. Efesios 6:15. Vamos a ver esta arma, es la quinta arma en nuestro arsenal de este listado. Lo primero que tenemos que entender es que el vestirse con el calzado no es aplicable a la paz ni al evangelio en sí, como muchos lo han entendido y empleado. No debemos olvidar que el calzado en el pasaje es aplicable al apresto. El término apresto del griego es toimasía, que indica disposición, querer, deseo íntimo. Lo que Pablo quiere decir en cuanto al apresto como arma fue calzado los pies con la disposición, el querer y el deseo íntimo que un creyente debe tener para salir a anunciar las buenas nuevas que producen paz. La paz viene como resultado de que se predique el evangelio y el anuncio del evangelio viene como resultado de que haya una disposición, un querer, un deseo íntimo. Si al caso vamos, un gran porcentaje de los creyentes están descalzos y desarmados porque nadie quiere evangelizar. Esto tiene relación con lo dicho por Pablo en Romanos 10. Citemos el pasaje. Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Importante esto, ¿no? Todo aquel, general, verdad trascendental. ¿Cómo puede invocar aquel? ¿Cómo puede invocar a quien? En el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? En el caso del creyente, ¿no? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Oiga, los pies hermosos son los que anuncian la paz, yo, no los que andan por ahí terroríficamente enseñando y predicando, pero desde el terror y desde la acusación y desde la condenación. De los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 13 al 17. El apresto como calzado es una de las armas de avance que tenemos para establecer el reino de la luz. Cada vez que nosotros sembramos las buenas nuevas de salvación en una vida, estamos implantando el reino, pero esto se da cuando nosotros como embajadores de Dios entendemos el valor que tiene la predicación del evangelio y a su vez entendemos por causa de esos valores, la responsabilidad y el peso que cae sobre en el llamado que tenemos para hacerlo. El escritor de la carta a los hebreos hace una comparación y le da mayor valor al mensaje proclamado por Cristo que a la ley traída por los ángeles, anunciada por los profetas, y exclama que si el mensaje dado por los ángeles fue firme, cuánto más las buenas nuevas anunciadas por Cristo que se nos fueron confiadas. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución o castigo,
¿cómo escaparemos nosotros de qué? Del castigo. Si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, hablando de Jesús, no fue confirmada por los que oyeron y testificando Dios juntamente con ellos son señales, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Hebreos 2, 1 y 4. Reitero, en este capítulo el escritor de la epístola a los hebreos hace una comparación y le da mayor valor al mensaje proclamado por Cristo que a la ley traída por los ángeles y anunciada por los profetas, y exclama que si el mensaje dado por los ángeles, Hebreos 7:53 Hechos 7:53 fue firme, cuanto más las buenas nuevas anunciadas por Cristo que nos fueron confiadas. Por esta razón, el que escribe exclama con gran lamentación al ver la disciplina y la confrontación severa que vendrá de parte de Dios para aquellos a quienes se le fue confiado el mensaje de salvación y no se ocupan del mismo en cuanto a aceptación, vivencia y proclamación por causa de sus temores, prejuicios y perjuicios internos. La expresión ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande que aparece en el pasaje, no tiene nada que ver con perder la salvación, sino con el escapar de la acción disciplinaria de Dios que vendrá por no ocuparse, en el caso de los judíos convertidos, como se requiere de dicha salvación por una desobediencia voluntaria después de haber conocido la verdad en cuanto a Cristo se refiere, queriendo volver a los sacrificios y a las demandas de la ley. El escritor les advierte que si siendo profesantes de la ley que vino mediante los ángeles y anunciada por los profetas, no escaparon del juicio y la disciplina de Dios por ser transgresores de esta, menos se les pasará por alto la disciplina y la confrontación que tendrán de parte de Dios si menosprecian y descuidan el mensaje del Evangelio que vino mediante Cristo Jesús. Por otra parte, los apóstoles instan a los líderes y a los creyentes sobre la responsabilidad de velar por la pureza de la doctrina del Evangelio, guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Primera a Timoteo 3, 8 y 9, la cual tiene que ver con el con el testimonio personal, para que a la proclamación del Evangelio no hallen tropiezo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Primera Timoteo 3, 8 y 9. Retén la forma de la sana palabra que de mí oíste en fe y amor, que es en Cristo Jesús. Guarda la buena disposición por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Segunda Timoteo 1, 13 y 14. Según el testimonio del apóstol Judas, el proclamar el Evangelio y mantener la fe es y será una contienda ardua
en contra de los poderes de las tinieblas, batalla que como embajadores de Dios y colaboradores de Él, nunca debemos descuidar, porque Él hacerlo sería lo mismo que estar desprovistos del calzado como arma, y a su vez le da la posibilidad a Satanás en nuestro descuido de sembrar cizaña y desviar al mundo aún más de la verdad y confundir a los que ya han creído. El calzado es la única arma, oiga, de avance y ofensiva que tenemos. Las demás son para la defensa. ¿De qué me sirven las demás armas como defensa si no tengo la disposición para el avance en la predicación del evangelio, para el rescate del principal valor del reino, que son o es la raza humana? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis arduamente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dice esto? Judas 3 y 4. Judas 3 y 4. La iglesia como sal de la tierra y luz del mundo, Mateo 5, 13 y 14, tiene la gran responsabilidad, oiga, de ser testimonio del evangelio con dichos y hechos. Esto es lo que describe el autor de los Filipenses. Citemos el pasaje. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos, oiga la expresión, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Este término o este texto ha sido muy mal usado para hablar en cuanto a que la salvación se pierde o no se pierde. El detalle es que la palabra no dice preocupados, dice ocupaos. ¿En qué se va a ocupar usted? Ocupaos en vuestra salvación. Ahora, ocuparse en la salvación tiene que vivir en santidad, tiene que vivir manifestando el carácter de Cristo, el carácter del Espíritu Santo, que es el mismo, y ocuparse de predicar con hechos y con dichos el evangelio, porque si usted no tiene cómo predicar con dichos, tiene mucho con hechos, y los hechos son más poderosos que los dichos, porque tenemos gente que habla muy bonito, pero no vive lo que hablan. Entonces ahí viene el otro dicho, que es: todo lo que dijo con la boca lo echó a perder con los pies. Entonces lo que usted hace con los hechos, eso truena, eso marca, eso convierte. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Oiga, hace todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación, oiga, maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, es decir, venida, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Filipenses 2, 12 y 16. El término ocupados en relación a la salvación no tiene nada que ver con el obrar para mantener o cuidarla, sino es la exhortación que le da Pablo a los creyentes a que se aboquen, trabajen, produzcan
para difundir el evangelio como luminares del mundo, dando testimonio de tal proclamación con palabra y con hecho. Reitero, la proclamación de las buenas nuevas es la mejor forma de confrontar los poderes de las tinieblas ante las naciones, y a su vez es el mejor medio para obtener territorio y tomar lo que Cristo ya conquistó. No hay tal cosa como decir que vamos a ungir la ciudad desde lugares altos si no tenemos la disposición de salir en la gran comisión a anunciar el reino de Dios y a Cristo como Rey. Es un error y caes en un engaño si tratas de hacer las cosas como Dios no te las mandó a hacer. En ninguna parte del Nuevo Testamento está establecido como principio en el mundo espiritual el salir a realizar supuestos ungimientos para tomar posición de las ciudades o naciones. Lo que sí está establecido por Dios, lo cual Cristo dio como mandamiento, es anunciar las buenas nuevas de salvación en todo el mundo, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, destruyendo las obras del diablo en cuanto a la enfermedad, en cuanto a la ignorancia y todo lo que usted puede ir orientando por ahí, con el poder del Espíritu Santo que está en nosotros y con el cual fui ungido. Marcos 16, 15 y 18, Hechos 1:8. Te doy un consejo como maestro: nunca hagas lo que ni Cristo ni los discípulos hicieron y nunca hagas lo que no está establecido en las Sagradas Escrituras como mandamiento. Por otro lado, hago una serie de preguntas en relación a lo que venimos tratando. ¿Dónde están los programas de evangelización? Pregunto por ahí. ¿Que la iglesia debería llevar a cabo? ¿En qué se invierten el dinero que se recibe en nuestras congregaciones? ¿En diezmos, ofrendas, primicias y pactos? ¿Quiénes se están beneficiando de las finanzas que se aportan en el seno de la iglesia? Se conoce del montón de organizaciones con el dinero acumulado en los bancos, mientras que la gente muere sin conocer las buenas nuevas que lo llevarán a la salvación. Ahora, ¿qué es invertir, hablando de dinero, en la evangelización? Invertir en evangelización no es construir templos. ¿Sabe usted eso? Invertir en la evangelización es tratados que todavía se pueden usar, radio que todavía se puede usar, la parte de internet, muy bueno, pintar paredes y escribir letreros, regalar libros, hacer cualquier evento que te lleve a lo evangelístico, es decir, sonido, instrumentos, hacer X evento, mover un grupo musical y hacer un evento, pero en medio de ese evento una buena predicación evangelística, porque hacemos muchos conciertos, que no son malos, son buenos, pero ya va, ¿dónde está la predicación? Las canciones que se cantan ahí, ¿a quién adoran? ¿Qué hacen? Es decir, todo lo que tenga que ver con el evangelismo es muy necesario. Ahora, la mayoría de nuestras congregaciones que han caído en lo que conocemos como el extremo de la prosperidad, analícelas, véanlas usted por ahí. ¿Dónde están los programas de radio de ellos? ¿Dónde están las campañas evangelísticas en las calles? ¿Dónde están las agrupaciones y los predicadores trayendo y difundiendo una predicación del evangelio a diestra y siniestra por ahí? ¿Usted los ve metidos en los campos evangelizando? La mayoría de los que andan metidos en lo que se denomina la prosperidad. Es algo que usted debe de analizarlo y yo debo de analizar.
Ahora, la iglesia como cuerpo, como organismo, como colaboradores de Dios, como embajadores del reino eterno, se le confió el mensaje de las buenas nuevas de salvación, que cuyo mensaje lo cataloga Pablo el apóstol como el mensaje de la reconciliación. Se nos entregó y confió un mensaje para decirle al mundo y mostrarle la paternidad de Dios, el amor incondicional del eterno, la gracia y el perdón mediante la persona de Jesucristo. El texto dice: de modo que si alguno está en Cristo, oiga, esto es con usted y conmigo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, en la vida que usted tuvo, de pecado, de promiscuidad, de todo el abandono pasó, he aquí, todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio, aquí tiene que ver con el arma que estamos hablando, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, que es la mayoría de lo que nuestros predicadores lamentablemente toman en cuenta en las predicaciones de tarima y de radio y cuanto más, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, perdón. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Este es el trabajito del cual todos nosotros, no hay ninguno de nosotros que no esté llamado a esto. Usted puede que no esté llamado al ministerio pastoral y chévere, calidad, dele gracias a Dios por eso. Puede que usted no esté llamado como evangelista, listo, no hay problema con eso. Puede que usted no esté llamado como maestro, no tiene ese problema, como apóstol tampoco, pero usted tiene este llamado. Todito, la iglesia en totalidad tiene el llamado y tiene el ministerio de la reconciliación. Todos. Ahora, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Con ese llamado que estamos haciendo, la pregunta que usted y yo nos debemos hacer. Eso está registrado en 2 Corintios 5, 17 al 20. Estúdielo, léalo y analícelo profundamente. ¿Qué usted está haciendo con ese llamado que tiene? Ah, yo no soy pastor. Chévere, calidad, pero no es pastor. Pero usted tiene un ministerio que se llama de la reconciliación. Entonces, hay la necesidad de prepararse para llevar como debe ser ese ministerio, y vamos cerrando con lo que viene. Por otra parte, somos un pueblo adquirido, linaje de Dios, con un sacerdocio, una nación apartada para Dios, para que anunciemos la virtud que indica todo lo que Dios es, su inminencia intrínseca de aquel que nos trasladó de las tinieblas a la luz, que gran responsabilidad nos confió, el eterno, cosa de las cuales los ángeles contemplan con gran gozo en el momento que se ejecute. Primera de Pedro 1:12. En conclusión, en el entender la responsabilidad que conlleva el pregonar las buenas nuevas de salvación, la necesidad que hay el mundo de mensaje de la cruz, el agotar todos los recursos y buscar los medios de cómo hacerlo, el entender que aún ni la vida tiene tanto valor como el que se pregone el evangelio, es una forma de poder entender que estamos calzados con el apresto, con la disposición, el deseo, el querer de salir a predicar este evangelio
que produce paz. Mas vosotros sois linaje escogido, oiga, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Y aquí cerramos y terminamos hoy. Entienda esta gran verdad, hermano, y este gran desafío que usted tiene por delante. Reitero, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Quién? Usted, sí, yo. Somos linaje escogido. Real sacerdocio, no es cualquier cosa. Real sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos con dichos y hechos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, ¿qué es anunciar las virtudes? Es decir, todos nosotros tenemos virtudes y tenemos defectos, pero ya va, en Dios no vas a conseguir defectos. El detalle es que usted fue llamado a anunciar las virtudes de Dios. ¿Cuáles son las virtudes de Dios? Principalmente el amor. ¿Sí? El perdón. El que Dios no está enojado con nadie. Estuvo, pero en la cruz, ¿sí? Enviando a Cristo, Dios se reconcilió con nosotros, con la raza humana. Y el llamado de Dios ahorita es que se reconcilien con Él. No digo que nos reconciliemos porque ya nosotros nos reconciliamos, ¿no? Ajá, que se reconcilien con Él, que Dios no está enojado con nadie. Pero es que yo necesito mejorar algo para entregarle la vida a Jesús. No, así como estás, bien sucio, bien cochino, es que Él te quiere igualito. No tiene problema con eso. ¿Qué puedes tú quitarte para poderte acercar a Él? No necesitas quitarte nada. Así como estás, Él te ama, Él te quiere. Eso tenemos que hacérselo saber. Pero ¿qué es lo que hacemos muchos de nosotros como predicadores? No, un fumador de cigarro como tú se va para el infierno, un marihuanero como tú le espera la quinta paila, una ramera como tú, un homosexual como tú, y comenzamos ¿a qué? A sacarle y a tirarle en cara los pecados que los tienen locos y atormentados a ellos. Pero ya va, las virtudes de Dios se las enseñamos, a veces no, porque no se las enseñamos. La pregunta es porque algunos no las conocen. ¿Qué es redención? ¿Qué es remisión? ¿Qué es propiciación? ¿Sí? ¿Y qué es regeneración? ¿Por qué no enseñamos eso? Porque eso no los enseñaron. Pero ya va, aquí creo que lo estamos enseñando, ¿verdad? Y lo seguimos recalcando y lo vamos a seguir enseñando. Entonces usted y yo tenemos un desafío que tiene que ver con presentarle al mundo las virtudes de Dios. Y las virtudes particularmente tienen que ver con el amor, con el perdón, con la capacidad que Dios tiene de abrazarnos y de tenerlos a todos en su regazo. Amén. Y que no hay pecado en ninguno. No hay pecado alguno que Él no perdone. No hay falta alguna que Él no perdone. Que el que está descarriado tiene toda la posibilidad de levantarse, porque no ha dejado de ser nuestro hermano. Él lo que anda es en condición de pecado. Y esa condición de pecado, Él anda así porque no ha venido al que le ofrece el perdón. Y muchas veces nosotros no se lo mostramos, porque cuando vemos al que sabemos que anda por ahí cometiendo pecado, nosotros venimos por esta acera, nos vamos a topar de frente, nos pasamos a la otra porque yo no quiero juntarme con pecadores. ¿Eso lo hacía Jesús? Ok. Página 48. La fe como escudo. Arma número 6. Ahí quedamos. Y con esta creo que cerramos esta materia, creo que nos quedan 2 clases. Página 48. La fe como escudo. Ahí cerramos la clase el día de hoy, señoras y señores. Se nos fue el tiempo.